El día de hoy en Ideas rebuscadas e iletradas del fandom de Chumatsu no Valkyrie, ¿ha de ser aún vende humos? ¿Kim Chi-Juan ganó por guionazo? La respuesta a esas dos preguntas es no, y también. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Hablando del primer emperador, el chinito de ojos mágicos genera un amor-odio tremendo por parte del fandom, el mismo se divide entre los que piensan. Está bonito. Y los que dicen. Está bien culeros. Su flashback es uno de los mejores de la obra, y sería perfecto de no ser por un punto que mencionaré más adelante, así como todos los flashbacks de Chumatsu, aquí nos tratan una de las dudas más antiguas de nuestra sociedad, ¿los pecados del padre los debe pagar el hijo? Esta duda se nos es respuesta en forma de quién es hasta la fecha el mejor personaje de femenino de Chumatsu, Chun-Yan. Ella llegó a la vida del pequeño Kim con el deseo de descargar su ira y resentimiento por la pérdida de su hijo en él. Tenía la idea de que Kim sería un niño caprichoso y egoísta, pero tras ver cómo se trataba de un pequeño en pena que vivía autoconvencido de que merecía sentir todo el odio y dolor de los demás, ella cayó en cuenta del asco de persona que estaba siendo con quien menos lo merecía. Ella le abrió los ojos a Kim y le demostró que tenía todo el derecho del mundo a gritar y sentir odio a aquellos que lo trataron como basura desde que nació. Desde su primera aparición se vinieron dando pequeñas pistas sobre su pasado, como por ejemplo la flor de juguete que llevaba consigo, y su trato a Kim se volvió tan materno de un momento para otro y de forma tan natural, y la promesa que Kim le hizo justifica que no se hubiera convertido en el tirano y dictador que fue en la realidad. Respecto a la fidelidad con los hechos históricos, trataron correctamente los datos verídicos que hay sobre el nacimiento e infancia de Kim, así como la edad en que se convirtió en líder de estado y cuánto tardó en conquistar China. Pero es aquí en donde comenzamos con lo polémico. Respecto a sus poderes oculares, me sorprende la cantidad de gente que más de 2 años después sigue sin entender cómo funcionan. Esta habilidad es una versión súper desarrollada de la sinestesia tacto-espejo, condición psicológica que existe en la vida real. Lo que hacen sus ojos es reflejar el dolor en Kim de todos a quienes ve. Si ponen atención verán como en ningún momento salió sangre de las autoheridas de Kim, en su lugar se formaba una quemadura seguida de una cicatriz por la exactitud de la sinestesia tacto-espejo, ya que el dolor provocado por su sinestesia es exacto al de la persona que lo sufre. Por ende, que al final no muriera por la herida fatal que le hizo a Hades no es guionazo, solo es una severa falta de comprensión lectora por parte de la gente que no comprende la diferencia entre daño y dolor. Ahora hablando sobre cómo desarrolló su arte marcial, pues. Volviendo con las confusiones del fandom, Chi-Yu no es ningún dios demonio, como muchos creen. Esa confusión fue provocada por las distintas traducciones no oficiales. En realidad se trata de un demonio que llegó a la Tierra y se hizo pasar por un dios para aprovechar de la ignorancia y credulidad de los pueblos de China. Por ende, al no tratarse de un dios no se necesita de ningún arma divina, solo con los dioses aplica este requisito. Los 6 días que lucharon sin cansancio me parecen creíbles, tomando en cuenta que venimos de ver a un guerrero partir el cielo en 2 y a un sumo desarrollar músculos en sus músculos, así que no es nada inusual. Sin embargo, no se deja en claro si su estilo de pelea lo aprendió mientras peleaba con Chi-Yu, solo nombrándolo en su honor por ser el rival más grande que tuvo en vida, o si ya lo había aprendido y únicamente lo perfeccionó y bautizó en su pelea con él mismo. A mi punto de vista, él ya había desarrollado su arte marcial con lo que había aprendido de Chun-Yan, complementándolo con las distintas técnicas de las armas que fueron creadas por el supuesto dios demonio de la guerra. Pero por lo ambiguo que queda, entiendo que a muchos le parezca lo más flojo del personaje. Hay un último punto negativo que quisiera tocar respecto a Kim, pero lo guardaré para la recta final. Ahora hablando de Hades. No soy débil. De buenas a primeras, Hades entra mínimo en el top 7 de mejores personajes de la obra. Sus aportes al universo y desarrollo de personajes de la misma son tales que incluso después de muerto sigue sirviendo como fuente de motivación y plática entre varios personajes. Sus motivaciones, al igual que las de Kim, surgen de una promesa que le hizo a uno de sus seres queridos, el cual ya no se encuentra con él. Hablo de Poseidón, quien incluso fue expandido como personaje gracias a la historia de Hades. Esto va de maravilla para explicar cómo él en un comienzo resentimiento y desprecio a Kim por pertenecer a la raza que acabó con su hermano poco a poco se fue convirtiendo en respeto hasta llegar a una especie de amistad. Respecto a la supuesta vendida de humo y falta de estrategia de parte de Hades, pues hagamos un conteo del daño que se hicieron mutuamente, ¿les parece? Hades corta a Kim en el rostro, Kim apuñala a Hades en el pecho, Hades aplasta a Kim en el suelo, lo corta 2 veces en el pecho y una en la mejilla. Kim azota a Hades contra el piso, Hades patea a Kim en el rostro.
King patea a Hades en el brazo y lo desgarra, Hades corta los dedos de King seguido de su hombro y finalmente su brazo completo, y finalmente King atraviesa el corazón de Hades poniendo fin a la pelea. Decir que King dominó la mayoría de la pelea es no haber puesto atención. Durante la pelea Hades demostró un gran ingenio y destreza en combate al inutilizar las bolas de aire de King seguido de su modo armadura, pudo poner contra las cuerdas a uno de los humanos con el estilo de pelea más versátil que hay. En cuanto a poder destructivo fue capaz de reventar una buena parte de la arena de combate a los pocos segundos de iniciada la pelea. Sasaki nos aclara que pese a ser más lento que Poseidón sus ataques son más precisos y con una mayor potencia, su sangre divina puede potenciar aún más sus ataques, siendo capaz de romper un volumen especializado en la defensa con facilidad. Sin embargo, hay una serie de incongruencias y cosas sin explicación que suceden en la recta final de la pelea en donde tanto Hades como King se ven involucrados, las cuales hacen que para mí esta sea la pelea con el peor debacle de todas, y de las pocas veces que puedo medio entender que las personas la llamen un guionazo, aun con lo mucho que odio esa palabra. Quiero que me respondan, ¿qué es el modo espada? Ya leí la pelea más de una vez y de varias traducciones distintas, y aún no lo tengo claro. No es un revolum ya que esa es una habilidad exclusiva de Christ y adaptada a Sasaki. Brunhild dice que es su habilidad la cual es que la mejor defensa es el ataque pero, que no antes nos había dicho ella misma que su volumen estaba especializado en potenciar sus artes marciales y reforzar sus defensas, aparte de lo más obvio que es otorgar a King el poder para herir a los dioses. Las explicaciones que dan sobre su modo espada son tan ambiguas que no conozco a nadie que pueda explicar con claridad de dónde sale. Mi explicación es que King deshizo el volumen para acto seguido volverlo a hacer pero con otra forma. Recordemos que las valquirias toman forma acorde a las necesidades del humano de turno, pero nunca se dice que específicamente fuera eso, así que, en este punto estoy de acuerdo en que los autores no disimularon las intenciones porque King ganara a como diera lugar, incluso si con eso arruinaban la que hasta ese momento estaba siendo una pelea perfecta. Luego queda Hades cuya falla es sin duda la cereza del pastel. Durante toda la pelea Hades jamás cometió un mismo error dos veces. Cuando se dio cuenta de cómo funcionaba el modo armadura corrigió su forma de atacar en seco. Cuando aprendió que las bolas de aire eran demasiado frecuentes para esquivarlas decidió bañar su cuerpo en sangre para ver dónde impactaban y cambiar sus puntos de chi a tiempo. Entonces, ¿cómo se le pudo olvidar que su propia arma cobraba vida y con ello adquiría puntos de chi los cuales podían ser afectados por el modo ballesta, que específicamente olvidar a ese detalle en ese preciso instante resulta muy conveniente y sin sentido viniendo de cómo había actuado durante toda la pelea, y eso no es todo. Si el modo armadura podía absorber el impacto para destruir la lanza de Hades con su propia fuerza, entonces no debió suceder eso desde la primera vez que la usó. No me malentiendan, esta pelea me gustó mucho. Diría que es mi cuarta favorita hasta ahora, pero de no ser por estos detalles tan graves que vi en el final. Competiría sin dudas con Jack contra Hércules por el puesto a mejor pelea, aun con eso nos dio a una de las mejores rivalidades de la obra y a dos de los personajes más carismáticos de la misma. ¿Pero tú qué opinas? Te estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos la próxima.